Vamos a tomar de base, vamos al aire. Ok, Mis amados hermanos, qué tremenda bendición en esta oportunidad, otra edición de Nuevo Tiempo, programa Nuevo Tiempo, edición radio. Estamos a través de las frecuencias, queremos saludar a todas las zonas altas de nuestra nación de El Salvador, San Pedro Puxtla, Guaymango, Jujutla, Kilo 5 y zonas aledañas, San Francisco Menéndez, parte de Guatemala, en señal abierta, cara sucia. Es una bendición el poder acompañarles un servidor, hermano y amigo Francisco López. Estamos para servirles, lo hemos dicho como siempre, y hoy estamos también a través de todas las plataformas. Es una cuarta edición que vamos a compartir y en esta oportunidad, mis amados, vamos a hacer una breve oración. Dios tome el control, Dios sea muy glorificado en todo esto que vamos a llevar a cabo en los siguientes minutos. Ayúdame a orar, Padre y buen Dios que estás en los cielos. Te damos honra, te gracias. damos gloria, te damos gracias. Recibe honra, recibe gloria, mi Rey. Danos gracia, danos sabiduría, danos entendimiento. Vamos a conversar de las maravillas, de lo especial, de lo lindo y de todas las promesas que tú tienes, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos gracias y depositamos nuestra vida, Dios, mi vida, la vida, Dios, de nuestro invitado, el pastor que hoy nos va a acompañar. Danos gracias, sabiduría, cobertura por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados, sin más pérdida de tiempo, hoy tenemos al pastor Jorge Alberto Rivas, pastor de Misión Cristiana Elim, allá en la ciudad de Huayúa. Bienvenido, pastor. Amén, hermano. Es un privilegio poder estar esta tarde con usted, Pastor Frank López, pastor de Misión Vida y director de Radio Vida FM, que están ubicados en la zona de Aguachapán, San Pedro Puxla y zonas aledañas. Para mí, hermano, es un privilegio, es una bendición poder estar esta tarde en compañía suya a través de este medio de comunicación. Gracias, pastor. Agradecemos estos minutos que nos está brindando dentro de su agenda. Usted ha podido darnos este espacio. Pastor, alguien podría decir, el pastor está descansando, hombre, le está yendo bien, no tiene agenda porque los templos están cerrados. ¿Qué puede decirnos referente a eso en cuanto a toda la actividad que estamos haciendo sin dejar de predicar frecuentemente? La verdad de que no estamos descansando. El trabajo siempre existe de muchas maneras. Muchos de nosotros tenemos que estar pendientes de los hermanos que están en nuestra iglesia como ovejas. Tenemos que estar en contacto con ellos para ver cómo se encuentran, para ver su estado, su condición. Y aunque no podemos físicamente por respeto a la cuarentena, siendo prudentes y siendo obedientes a lo que la ley establece, creo que lo hacemos a través de los medios de comunicación, ya que Dios nos ha permitido a través de las redes sociales poder estar en contacto, como usted y yo lo estamos haciendo hoy acá. Al darnos cuenta de la situación, pues nuestro trabajo consiste en estar orando continuamente por cada uno de nuestros miembros. Aparte de eso, tenemos que estar fortaleciendo al débil, ayudando al que atraviesa momentos difíciles. Muchas veces lo podemos hacer tanto en el aspecto material, con víveres, y si no, pues nos toca llevarlos en oración. Pero sumado a eso, nosotros los pastores tenemos que estar compartiendo la palabra de Dios, aunque no tengamos una membresía, un personal dentro de nuestras congregaciones, a través de las redes sociales, nuestras transmisiones en vivo. Predicar la palabra de Dios lleva trabajo, porque para muchos sería fácil, pero no. Preparamos el sermón, buscamos la voluntad y la dirección de Dios. Y esto, créame que en lo personal, a mí, para hacer un sermón y poderlo compartir, es un trabajo de muchas horas. Poder prepararlo, poder orar y poder tener el material que necesitamos para poder orientarnos y compartir un mensaje que pueda ser nutritivo, que lleve enseñanza, que lleve espíritu de Dios y que lleve esa edificación al pueblo. Para mí ese es un trabajo que me lleva una tarde, una mañana. Por lo Amén, tanto, los pastor. pastores tenemos mucho trabajo en muchas áreas. Hay aspectos sociales también donde la comunidad necesita
máximo hoy en estos tiempos de cuarentena que estamos viviendo, donde tenemos que estar de la mano y unidos con las personas de la comunidad. Bien, esa es la labor realmente, y qué importante cada uno de los tópicos que usted acaba de tocar, pastor, porque en cierto momento, bueno, cuestionamientos positivos, negativos, no nos escapamos y son de vital No, importancia y al claro, final son bienvenidos porque nos ayudan realmente hacia una perfección que honre y glorifique a Dios. Pero usted tocó puntos bien importantes donde no es cuestión de que lo que se me venga a la mente, sino que lleva un trabajo primeramente de oración, de lectura, e ir ordenando para poder dar algo, usted lo dijo, nutritivo, que venga a alimentar nutritivo. y que sea con el respaldo y la presencia de Espíritu Santo. Eso es de vital importancia. Pastor, otra Correcto. pregunta, ¿cómo se sintió luego ya en el primer culto, donde ya no había una membresía literal, sino que le tocó pararse, empezar a predicar, pero a los cuatro vientos, no Eh, como de costumbre hemos estado en cada culto? ¿Cómo se sintió? todo principio cuesta, hermano. Todo principio cuesta. Yo creo que los pastores que han estado haciendo esto han tenido quizás la misma o una impresión diferente, pero al principio se siente uno raro, raro porque uno está acostumbrado a ver al pueblo de Dios, escuchar aquel amén, aquel gloria a Dios, eh, cómo la gente responde al mensaje. Parecería de que esa motivación, ese ambiente de fuego que se proporciona cuando la iglesia está presente al mensaje, es lo que ahora nos hace falta. Sin embargo, uno sabe que en sus casas ellos están recibiendo la palabra, al punto que uno se programa psicológicamente a mirar al teléfono al que uno está dirigiéndose, pero con la conciencia de que ellos están oyendo esa palabra. Y aunque por el momento, mientras estoy predicando, no puedo estar contestando los mensajes, los amenes, los gloria a Dios o las peticiones que ellos puedan hacer, después me toca estar revisando. Pastor, al final de cuentas termino motivado porque digo yo, no le prediqué al aire. Hay un pueblo de Dios que está digiriendo la palabra, que está siendo edificado, y eso me cambió el panorama desde el principio. Porque cuando comencé, que es la pregunta, me sentía raro. Sinceramente me sentía muy raro predicar al aire, como quien golpea el viento y no está dirigiendo a nada. Entonces, pero después que revisaba el video, el en vivo, y veía los comentarios, para mí es una gran motivación saber de que el mensaje está llegando a las personas y que las personas están siendo fortalecidas, llenándose de fe, de esperanza en medio de estos tiempos difíciles. Pastor, en medio de este periodo, pasó por su mente que solamente podría haber sido, ¿qué? Cuatro cultos que iba a transmitir así, o pensó que esto se iba a alargar hasta donde prácticamente se ha alargado y todavía tenemos un periodo que no sabemos hasta dónde, qué día esto va a caducar. Sí sabemos que será pronto, pero se ha alargado. Experiencias, Correcto. vivencias, ¿qué puede comentarnos? ¿Ha tenido reporte aún de amigos que se han convertido dentro de todo este periodo manejando ya solamente las plataformas digitales, pastor? Sinceramente, tomando la pregunta desde el principio, viendo el panorama de cómo se realizó en China, en la ciudad de Wuhan, primeramente, yo me hice la idea, pastor, de que esta situación tendría una duración de 3 meses. Ese fue mi primer pensamiento, la primera perspectiva que tuve, 3 meses. Le aposté a 3 meses, pero luego que vi el caso de Italia, España y cómo la situación se salió de control y se agravó, llegué a pensar en la gravedad que esto tenía, porque al principio creo que todos pensábamos que esto se quedaría en China. Luego vimos que invadió Europa, pues no viene a América, no va a pasar el gran charco que nos divide entre América y Europa. Entonces me puse a pensar, esto va a quedar en Europa, no es cosa para alarmarnos. Pero cuando empezaron a verse los casos, primeramente en Brasil, en las demás naciones,
Todavía nosotros como nación del Salvador todavía teníamos un poquito de calma, pero ahora hemos visto la situación como se ha puesto difícil, muy difícil. Y en todo caso, nosotros todavía cuando permitieron los grupos de 50 seguíamos reuniendo, respetando las normas. Pero cuando vimos que al final aquello se puso difícil y por último dijeron que no, que había que cerrar, entonces obedecimos. Lo hicimos no por temor, sino por respeto primeramente a las autoridades, en segundo lugar, por el respeto a la vida de los miembros de la iglesia. Esto no es que uno no tenga fe, no, no, eso es ser prudentes, ser prudentes. Recordemos de que la prudencia tiene que ver con la sabiduría, no con el temor. Por lo tanto, hicimos de esta manera. Ya tenemos un par de meses de estar cerrados y predicando a través de las redes sociales, las plataformas, que tenemos estos medios, gracias a Dios. Luego, ante la otra pregunta, si hemos visto resultados, sí, hermano. Gloria a Quizás Dios. no podría asegurarle conversiones masivas, pero me atrevería a decirle que una, dos personas se han entregado a Cristo a través de estas predicaciones, a través de las redes sociales. Pero lo más maravilloso que yo le puedo testificar es de que hay personas que nos hacen llegar sus peticiones para pedir oración, para pedir sanidad, para pedir respaldo, cobertura de Dios, protección. Y tengo el testimonio de unas 3 familias que en medio de esta situación Dios las ha sanado. Tuve el Amén, gloria caso a Dios. de 2 personas, un padre, un hijo en la ciudad en Estados Unidos, Nueva York. Ellos estaban prácticamente enfermos del COVID y sus familiares nos pidieron oración. Y nosotros pues estamos para servir a Dios y para servir a nuestro hermano, al prójimo. Y Dios hizo una obra, porque después escuchamos el testimonio que, por cierto, circuló en redes sociales a través de la hermana que nos pidió la oración. Gloria a Dios, porque Dios lo hizo, no por el pastor de Iglesia Link, no por los hermanos, sino porque hubo unidad. Amén. La Amén. gloria es del Señor. Sí, amén. Y nosotros solo fuimos parte de ese grupo que clamó, pero la satisfacción de que esas oraciones Dios las escuchó y Dios las correspondió. Luego otra familia, siempre en los Estados Unidos, ellos igual pidieron a mi esposa, le pidieron oración y me hizo llegar la petición. Ambos hemos estado orando exclusivamente por esta familia y esta familia ahora está libre del COVID-19. Sumado a eso, hemos tenido otros casos de personas que han sido sanadas. Teníamos la petición de una pequeña de 13 años que estaba internada, no por el COVID, sino por otra enfermedad muy difícil, que prácticamente desahuciada. Y Dios ha sido tan bueno que ahora está joven de 13 años, que por cierto es de Huayúa, y miembro de nuestra iglesia acá. Ahora está en su casita sana, para la gloria de Dios, después de que los médicos la habían diagnosticado ya como un caso desahuciado. Dios cambió todo ese panorama. Ahora ella está sana para la gloria de Dios. Sumado a hay otros casos, hermano, que se han ido dando donde Dios de una manera progresiva. En unos ha sido instantáneo, en otros ha sido progresiva. Y el último caso que tuvimos hace poco es de que uno de nuestros hijos, de los 2 hijos varones que tengo, el menor, se nos había enfermado. Estaba muy grave, problemas gástricos, y empezamos primeramente con tratamientos, pero luego que vimos que los tratamientos solo lo tranquilizaban, pero él volvía a recaer. Un día de estos dijimos, no es posible, ya estamos cansados de estar en el recurso a la medicina. Y mi esposa y mi persona como familia con nuestros hijos nos reunimos acá en esta sala donde estoy ahorita y empezamos a orar. Ya, como decimos, ya no queremos seguir de esta manera. Señor, tú tienes que ponerle un alto a esto.
Y Dios es tan fiel, hermano, que después de esa oración, nosotros hemos visto un cambio muy grande, muy radical, un cambio con un giro de 180 grados, al Gloria a Dios. punto que nuestro hijo ahora está sano. Nosotros Bendito gozamos Dios. al verlo comer, él ya no está en la situación que estaba, entonces nosotros estamos contentos, alegres, felices al ver esa respuesta de parte de Dios. Yo le podría decir, predicar, transmitir, usar estas plataformas son una bendición. Si las usamos para Dios, para su gloria y su honra, podemos llegar, como le dije, a personas que están en el extranjero y ser de bendición para ellos, como también para las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hoy más que nunca, que no podemos tener los grupos de personas reunidos en nuestra iglesia, estas plataformas nos están sirviendo para llevar fe, para llevar esperanza, para llevar fortaleza a cada una de las familias que lo necesitan. Bien, bendito sea Dios, ¿verdad? Él la honra, la gloria. Qué bueno, pastor, escuchar Sí, la amén. manera como Dios se está moviendo. Nosotros solamente somos instrumentos en las Amén. manos de Él. Le entregamos a Dios la honra y la Correcto. gloria. Me llena de gozo, pastor, oír eso, lo que ha acontecido en su vida, en su esposa, en sus hijos. Ciertamente Dios se está glorificando y está usándole de tal Amén. manera. Es una bendición. Pastor, Así es. qué podemos decirle a aquel pastor que no hizo una proyección y pensó que esto iba ¿qué? Durar 1 o 2 semanas y no se proyectó y tal vez no sea una iglesia grande en membresía y puede estar ya adoleciendo o padeciendo, mejor dicho, de mucha aflicción, de mucha desesperación, primeramente literal, por no contar tal vez con el recurso, y eso viene a afectarle espiritualmente. Hay de casos a casos. Entonces, cómo Sí. podemos motivar, e inspirar a estos pastores? Ok. Me he dado cuenta de muchos hermanos, pastores, siervos, que ellos no hacían uso de redes sociales, de plataformas. Ahora muchos de ellos han empezado a tomar este recurso. Al principio cuesta, porque cuesta manejarlos. Sin embargo, he visto como muchos de ellos han empezado a crear Facebook y a tener sus páginas para poder transmitir a los miembros de su iglesia y a las personas que se suman. Sin embargo, eh, yo los animaría a ellos a que lo sigan haciendo porque esto es, si lo sabemos usar y le damos el buen uso a estas plataformas y sobre todo para glorificar a Dios, será una bendición, será una bendición. Ahora, por otro lado, hermano, quisiera no solamente dirigirme al pastor, sino hacer conciencia al pueblo de Dios, porque usted dijo algo, quizás a veces los pastores no nos preparamos para esta situación con un tiempo apropiado y pensamos que era un vaivén de la vida que pronto pasaría. Hay iglesias pequeñas donde hay pastores que están sufriendo, hermano. ¿Sufriendo por qué? Están prácticamente, muchos de ellos quizás no pueden transmitir, no pueden llegar a sus miembros porque no estaban muy actualizados con las plataformas. Espero que se actualicen. Y al actualizarle, en esto hay que ser persistente, porque hay altos y bajos. Pero por otro lado, parecería de que el pueblo de Dios no debería de olvidarse del del siervo de Dios. Entonces, yo quiero animar a las personas que son miembros de una iglesia, que tienen su pastor, a que lo puedan apoyar, a que lo puedan ayudar, porque ese hombre de Dios, sin necesidad de que lo esté proclamando o se los esté diciendo, él permanece orando, orando por cada una de las personas que tiene como miembros en su iglesia. Ahora, si este pastor está pasando momentos difíciles, yo le animaría también a hacer esto. Recordemos que hay momentos de limitación. Nosotros, no me lo está preguntando, lo hemos puesto por obra.
hemos pasado tiempos y etapas a veces de limitación en esta cuarentena. Sin embargo, sabemos que hay un Dios, como dice el Salmo que usted estuvo viendo ahí, el Salmo 23 del que hablamos al principio, ¿se Sí. recuerda? Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, yo debo de creer y de hacer mía esa promesa. Él es mi pastor. Yo estoy pasando un momento difícil y esto se lo voy a ampliar no solo al pastor, no solo a los miembros de la iglesia, lo voy a hacer general. Y prácticamente lo que ahora nos pasa, que a veces no hay alimentos, no hay recursos, o a veces estamos enfermos. La promesa de Dios es muy grande, nada nos faltará. Entonces, si yo voy y lo que a mí me ha pasado, lo que le digo, hoy más que nunca se cumple aquella palabra que dice, mas el justo por su fe vivirá, por su fe vivirá. Hemos llegado a estos tiempos donde, usted sabe, no hay membresía. Y si no hay membresía, hay, carecemos muchas veces de la ayuda que en un momento recibimos. Pero ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. En los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles, recordemos lo que pasó con el siervo Elías. Había una sequía tan grande en aquella tierra, no llovía, no había agua y la escasez de alimentos era grande. Pero el siervo de Dios, que depende de Dios, Dios mismo se va a encargar de sostenerlo, de ayudarlo, como pasó con Elías. ¿Qué pasaba con Elías? Dios le enviaba cuervos y estos le llevaban alimento. Y él podía beber por el momento del arroyo de Querib. Cuando el arroyo de Querib se secó, le dijo, vete a Sarepta de Sidón. Ahí le ha dado orden a una mujer viuda que te sustente. Dios se ocupa de sus hijos, pero para Amén. esto tenemos que doblar rodillas. Amén. Doblar rodillas. Eso me ha pasado a mí y le ha pasado a mi familia. Y yo le doy un testimonio. Hasta aquí le podría decir que el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha sido bueno. Y nosotros nos admiramos de ver la fidelidad de Dios. Tuve a mi hijo en un caso bien difícil y usted sabe lo difícil que es tener a la familia, a los hijos, a los seres que amamos, graves, graves, y no poder tener el recurso para decir, nos vamos al hospital porque los hospitales están en otra situación. Así es. Y bueno, no podemos ir al médico, vamos a darle este tratamiento, esto otro, nos asesoramos con hermanos que tienen conocimiento acerca de la medicina, pero al final, quien sana, quien provee, quien ayuda, quien bendice, es Dios. Y Dios va a usar a muchas personas para llevar la bendición a estos siervos. Ahora, mi consejo sería este. Nosotros como siervos de Dios debemos de ocuparnos de la obra de Dios, de hacer lo que estábamos haciendo, predicando, orando y tratando de ayudar a la gente. Si no puedo estar físicamente con ellos, pues me tengo que comunicar, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hermano, mire su situación. Yo me alegro cuando mis hermanos me dicen, hermano, no se preocupe, estamos bien aquí en casa. Todo bien, sí, todo bien, dicen ellos. Ahora, si alguien tiene una dificultad y aquello es urgente, hermano, tengo que esforzarme para ver de qué manera yo me hago presente y ver en qué puedo ayudar. Quizás me toque como Pedro y Juan cuando se encontraron en aquel, yendo para el templo y ahí echado estaba un cojo de nacimiento que les pidió limosnas. Y quizás nos toque así y decirle, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Y decirle en el nombre de Jesús, levanta. Es lo que ahora quizás nos tocaría a muchos, pero eso es lo que traerá la respuesta. Es lo que va a dar la bendición a cada uno de los que necesitan. Pastor, cómo ve usted ya luego de que esto llegó a la nación, ha sido una realidad a nivel mundial? ¿Será, será nuestra vida como cristianos, como iglesias, será igual a como estábamos acostumbrados o será totalmente diferente luego que reaperturemos a nivel de la nación? ¿Cómo lo ve usted? Dice hermano que yo mantengo una fe que volveremos a la normalidad. No creo que llegue a ser diferente, aunque escatológicamente yo he llegado a creer
y he estado predicando también de ello, de que nosotros estamos viviendo la etapa de principios de dolor, de principios de dolor, de lo que habla el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, cuando habla de las señales del tiempo de su venida y del fin. Cuando los discípulos le preguntan acerca de cuándo acontecerán esas cosas, y el Señor comienza a dar ciertas señales, a decir lo que va a suceder, pero esto, dijo el Señor, es principio de dolor. Yo creo de que esto de la pandemia va a pasar, va a pasar, va a pasar porque el pueblo de Dios está clamando, está clamando. Yo ahora he podido notar unidad en la iglesia. La unidad, no la unidad corporal, sino la unidad en un mismo sentir, en un mismo propósito, con una misma visión. Cada quien desde su lugar clamando, pidiendo a Dios misericordia, piedad, compasión, y no solo por nuestra nación, sino por las naciones del mundo. Sí, y yo he llegado a creer, pastor, que esto va a pasar. Va a pasar. No le podría dar una fecha, pero sí he llegado a creer que esto va a pasar porque el que tiene el control no es la muerte. El que tiene el control no es el diablo y sus demonios y que el Señor los reprenda. El que tiene el control no son las potencias del mundo. El que tiene el control es Dios. amén. Ahora escrito está, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se volvieren de sus malos caminos, dice el Señor, yo oiré la oración desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo a eso y creo que Dios es fiel y verdadero, compasivo y misericordioso. Por lo tanto, si Dios tiene el control, como se lo he dicho, porque no lo tiene nadie más, Él es un Dios soberano, absoluto, todopoderoso. El clamor del pueblo de Dios hará que esto cese. Ahora, Dios a través de esto está cumpliendo un propósito. Yo le he dicho a mi familia y cuando lo he predicado lo he dicho, y como se lo mencioné hace un momento, estamos viviendo una etapa que yo le llamo principios de dolor, principios, porque nos acercamos a un acontecimiento muy especial. Sin embargo, Dios ha permitido esta cuarentena. Estamos en nuestras casas reunidos como familia. Muchos siervos, muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, en un momento fueron candil de la calle, como se dice el proverbio, oscuridad de su casa. ¿Qué pasaba esto? La casa, la familia un poco descuidada. Ahora Dios nos ha puesto a hacer una labor muy importante, la labor que hizo Noé. ¿Qué hizo Noé? Pregonó el evangelio, predicó el diluvio, mejor dicho, y las personas no quisieron oír, obedecer, pero si algo hizo Noé fue que su familia se salvó. Hoy Dios nos permite estar en nuestra casa, tener armonía con nuestros hijos, con nuestra esposa, como familias, poder levantar ese altar familiar. Dios nos ha tenido ahora acá en las cuatro paredes para que nos consagremos, para que vivamos ahora en santidad. ¿Por qué? Porque Él nos ama y su advenimiento está a las puertas. Y lo que es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos listos y a cuentas para que el día del arrebatamiento podamos partir con Él. Entonces, yo le veo el punto positivo a esto, aunque por un lado estamos pagando un precio, pero por otro lado estamos viendo la armonía familiar, estamos viendo ahora la forma y la manera como Dios nos tiene unidos y juntos. Deberíamos de ver el lado positivo a este acontecimiento que hoy estamos viviendo, con la esperanza que ya pronto vamos a salir de acá, porque Dios va a glorificarse. No sé si lo creen. Amén, amén. Es así, pastor. Otro dato, interesante toda esta intervención en cuanto a la respuesta que nos daba. Me parece muy, muy interesante
encontrar una iglesia a ese perfil. Pero también, pastor, veamos cierto porcentaje, y no sé cómo lo ve usted, que de repente, dentro de todo esto, como se ha venido alargando y postergando, ¿no cree que en cierto momento hay un porcentaje del pueblo de la iglesia cristiana evangélica que tiende como a enfriarse, un cierto enfriamiento? ¿Por qué? Porque se le está dando larga, solamente se está predicando a nivel de estos medios de redes, y la Sí, gente sí. quisiera como más por emoción quizás, no por convicción o por fe, estar nuevamente en la multitud. Digo, en cierto momento puede venir, o cree que ha venido cierto enfriamiento a la iglesia en general. Creo que existe esa posibilidad, porque es creíble esa posibilidad de que hay personas que se descuidan, que dejan de orar, porque dentro de las congregaciones, nosotros los pastores conocemos a nuestras ovejas y sabemos que hay gente con convicción, gente que es guerrera, gente que no necesita que le digamos, busca de Dios, hijo, gente que le digamos, mira, ponte a adorar a Dios, lee la palabra. Hay gente que sabe que lo tiene que hacer y tiene una disciplina para hacerlo, pero hay otros que no, que hay que estarlos monitoreando, que hay que estarlos motivando, pero esto se puede hacer, se puede hacer. Ahora, hay muchos que van a obedecer y hay otros que sí le van a decir que lo están haciendo, pero en realidad no. Ahí hay un detalle muy, muy complicado porque estamos limitados. Estamos limitados porque pienso, hermano, en el caso de las personas que se descuidan. Algunos lo hacen ya voluntariamente, pues porque a ellos no tienen el hábito, no tienen la disciplina de hacerlo. Sin embargo, mi labor como pastor tiene que ser la de llamarles, de preguntarles y de motivarlos a que lo hagan. Ahora, si ellos no lo hacen, al menos cumplimos con la tarea de impulsarlos, de motivarlos, que pienso que es lo único que podemos hacer y llevarlos en oración. Porque tenemos que respetar esto. Otro detalle, hoy hemos entrado a una etapa donde no podemos salir, sino hasta el día que nos toca salir en base a al último dígito de nuestro documento de identidad. Hace poco tuve una situación que me tocó salir en un día que no, por urgencia, que no era el día que me correspondía salir. ¿Y qué pasó cuando de repente la autoridad me pregunta, mire, ¿y usted tiene permiso para salir? Y como yo no le podía decir, sí lo tengo, porque me iba a decir, muéstrame su DUI. Sí. Tuve que ser muy sincero. Y me dijo el agente, mire, téngase amor por usted mismo. Si no le toca salir, usted no tiene que andar afuera, me dijo, porque se contagia usted, me dice. Va a contagiar a su familia, ámelos. Les digo, me tocó recibir la reprensión. Y lo que andaba haciendo era importante, pero con la misma le pedí disculpas y le dije, perdóneme, ahorita mismo me regreso para mi casa. Así está la situación. Entonces, lo que podemos hacer es orar, motivarlos, pero estamos cayendo en eso que usted dice. Existe un 50% de que la iglesia se enfríe. Así es. Pastor, usted que recientemente tomó una porción de la palabra y compartía, creo, compartía recientemente, me lo decía extra micrófonos, me gustaría Ujú. ver a la luz de la palabra en el periodo de la iglesia primitiva, a pesar de tener una iglesia pujante, en cierto momento, ¿será que vino enfriamiento cuando empezaron a apedrear a uno, a otro encarcelado, otro por un lado, otro por otro lado? A pesar de lo pujante de la iglesia primitiva, usted tomaba de base el capítulo 12. ¿Por qué no nos habla un poquito acerca Correcto, de esta condición, que fue una condición tal vez no de pandemia, pero sí de mucha persecución? correcto. Fíjese, hermano, que yo estaba compartiendo un día de estos, en vista a la situación que estamos viviendo. En vista a esto, surgía la inspiración, la iluminación de parte de Dios, porque hay personas que están mirando
luego le correspondo la pregunta, pero le explicaré. Hay personas que están mirando un caos, un fracaso. Tengo el caso de personas que tienen negocios. Sus negocios están paralizados y el esfuerzo que ha llevado por muchos años, lágrimas, eh, sufrimientos, y que con ese esfuerzo ellos lo han visto crecer. Ahora, al tener sus negocios cerrados, quizás sus ahorros se los están terminando. No sabría comentarle a fondo esto, pero ellos están viendo un caos. Están viendo que lo que les costó sufrimientos, lágrimas, hoy se les está terminando, se les ha derrumbado. Gente de negocios, gente con negocios. Entonces, este tipo de personas ven un caso imposible, un caso imposible ahora de resolver, porque humanamente a, a esta pandemia no se le ve humanamente una, una salida por el momento. Sin embargo, basado en eso, venía ahora la pregunta que usted me hizo. La iglesia primitiva atravesó dificultades. En el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se dice que el rey, que en este caso era Herodes Agripa I, echó mano a uno de las iglesias, los maltrató al punto que a Jacobo lo mató a espada. Y como esto le agradó al pueblo, dice la Biblia, prendió a Pedro y lo metió en la cárcel, lo mandó a custodiar, envió a 16 soldados, grupos de 4, que se venían turnando esos soldados. Pedro dormía en la cárcel atado con cadenas y los soldados que los custodiaban, uno a la derecha y el otro a la izquierda, también atado con cadenas. Eso es lo que el argumento histórico presenta, la forma como custodiaban a Pedro, habían otros custodiando la puerta. Sin embargo, hay algo impactante respecto a la pregunta. La iglesia primitiva atravesó momentos críticos, no de pandemia, pero sí de persecución, sí de muerte. Pero al ver a Pedro, que ahora estaba preso, y que lo iban a sacar para enjuiciarlo y luego matarlo públicamente como una exhibición, como un show público, porque el rey buscaba congraciarse con los judíos. Sin embargo, dice la Biblia que Pedro en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. Entonces, a pesar de los peligros que la iglesia primitiva vivió, a pesar de la persecución y muerte que se les dieron a los discípulos, la iglesia no menguó. La iglesia primitiva mantuvo un avivamiento. Y eso es esto, hermano, lo que ahora nosotros debemos de hacer. La oración, Dios la escucha y la responde. Tenemos que levantar una oración, mantener una fe persistente y sobre todo apropiarnos de las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Pedro tenía una promesa. Cuando uno ve en ese pasaje a Pedro, que Pedro está durmiendo y está durmiendo en medio de 2 soldados. Si en lugar de estar afligido, en lugar de estar llorando, en lugar de estar desesperado, como mucha gente hoy en día, por la situación que vive, Pedro estaba dormido. Cualquiera diría, es un irresponsable. No, no. Pedro sabía que si era su momento para morir, él con su muerte glorificaría a Dios. Pero Pedro en el fondo abrigaba una esperanza, porque cuando uno lee el capítulo 21 del Evangelio de Juan, versículo 18 y 19, uno encuentra una palabra que Cristo le había dado a Pedro. Por ejemplo, en ese pasaje de Juan 21, Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Y se lo dice 3 veces. Luego Pedro se entristece. Entonces el Señor le dice en el versículo 18, cuando tú eras joven, te ceñías e ibas para donde tú querías ir. Pero cuando seas viejo, le dice, otro te tomará y te llevará a donde tú no quieras ir, le dice. Y esto dijo hablando de la muerte, de qué muerte moriría Pedro. Pero Pedro tenía la convicción de que el Señor le había dicho, vas a morir cuando ya seas viejo. Cuando este acontecimiento del libro de los Hechos en el capítulo 12 se da,
Pedro era un hombre de aproximadamente unos 40 a 45 años de edad. Habían pasado 10 años desde que se derramó el Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos. Hay un periodo de tiempo de 10 años. Significa que Pedro era un hombre entre 40 a 45 años. En Israel, de 40 años hacia abajo, todavía se consideran jóvenes. Entonces, Pedro, para esa edad de 45 años, él no era un viejo. Entonces, él tenía la convicción, la palabra de Dios que produce fe, produce convicción. Pedro abrigaba una convicción, él tenía paz, su conciencia estaba tranquila y eso le permitía a él reposar. No le quitaba el gozo ni el sueño, la tormenta que él estaba viviendo, porque sabía que lo iban a sacar, lo iban a enjuiciar y lo iban a matar si Dios lo permitía. Entonces la iglesia se puso en oración, la iglesia se armó de fe, la iglesia estuvo ahí y Pedro tenía la fe en la palabra que Dios le había dado, que el Señor le había dado. Ahora, si uno ve en respuesta en el versículo 6, versículo 7 al 11, uno comienza a mirar la diversidad de milagros que el Señor hizo para libertar a Pedro en una situación que era imposible. Porque era imposible humanamente rescatar a Pedro de la prisión. Era difícil, imposible. Asimismo, hoy el mundo y muchas personas están viendo imposible esto de la pandemia. Pero ¿qué traerá el milagro? La oración, la fe y la palabra de Dios. Son tres cosas bien importantes. Eso fue lo que la iglesia hizo. Y en respuesta, Dios mandó su ángel. Y cuando el ángel llegó a la prisión donde Pedro estaba, una luz resplandeció. Las tinieblas duran hasta que la luz resplandece. Luego de eso, el ángel le habló, lo tocó, lo despertó, le dijo que se levantara, que se atara las sandalias. Cuando eso sucede, las cadenas por sí solas se le cayeron. Dios hace, esto no lo dice la Biblia, pero es entendible. Los guardas que estaban a la par de Pedro no se dieron cuenta. Entonces, ¿qué significa? Dios hizo que ellos entraran en un sueño profundo. Las cadenas se le caen. Le dice, átate las sandalias, cúbrete con tu manto y sígueme. Comenzaron a caminar. Imagínate, hermano, cómo Dios hace la obra, que Pedro pasó la primera guardia, la segunda guardia sin ser visto. ¿Qué hizo Dios? Yo he llegado a creer que Dios hizo invisible a Pedro. Oh, parecería ciencia ficción lo que le digo, pero los milagros suceden. Amén. Cuando llegaron a la última puerta, la que daba ya hacia la ciudad, era una puerta de hierro y la puerta se le abrió por sí sola. Estamos viendo una serie de milagros que Dios está haciendo para salvaguardar la vida de su siervo. Ahora, yo creo que como iglesia debemos de clamar en lugar de enfriarnos, en lugar de descuidarnos. Yo animaba a la gente en este sermón que predicaba y le decía, es tiempo de ponernos en la brecha. Es tiempo de levantar manos por nuestra tierra. Es tiempo de pelear la batalla. Es tiempo de que nosotros clamemos al Señor perseverantemente, con fe, para que Él haga el milagro que las naciones no han podido hacer, porque no hay una cura. No hay una cura. Y es un virus que estaba oyendo las noticias que le guarden el respeto, dicen, y el cuidado. Entonces, bueno, yo creo que el que tiene la última palabra es Dios. Sí, pero tenemos que clamar. Amén, pastor. Amén. Es interesante, la verdad. Solo la porción que usted toma y la manera sorprendente y sobrenatural. El Dios de ayer obrando en la vida de Pedro, y ese Dios de ayer es el Dios de hoy, al cual podemos acudir con toda confianza, y Él nos está sacando en victoria, y no dudamos, nos sacará en victoria. Mis amados hermanos, estamos conversando con el pastor Jorge Alberto Rivas, pastor de Elim en la ciudad de Guayúa. Es una bendición muy, pero muy especial. Quisiésemos tener el mayor tiempo, pastor, pero cuestión tiempo acá. Quiero dejarle los próximos 7, 8 minutos para que pueda guiarnos en una oración para toda la audiencia, quienes están en las redes sociales, quienes verán posteriormente este video.
que Dios cause prodigios, que Dios cause milagros, que Dios cause salvación. Quiero dejarle los siguientes minutos para que levante una oración. Adelante, pastor. Amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, a pedirle a Dios, sabiendo que Él es fiel y verdadero, que Él es justo. Y hoy más que nunca sabemos que todas las cosas serán para nuestro bien. Padre y buen Dios, te doy gracias porque me has permitido un nuevo día de vida y me has dado hoy la oportunidad de estar con el pastor Frank López. Gracias, mi Dios, por este espacio, por todas las personas que están y estarán en sintonía. Señor, los que han de reproducir, oro para que tú derrames de tu poder, de tu bendición. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el Dios de Abraham, a quien clamamos esta tarde. Tú eres el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eres el Dios de Elías, el Dios de Daniel. Tú eres Elohim, Adonai, el Todopoderoso eres tú. Eres el Dios creador del universo, de todo lo que existe. Todas las cosas fueron creadas por ti. Tú tienes el control. Y para ti no hay nada imposible, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, levanto mi voz, mi clamor, mi oración, Señor, para pedirte misericordia, para pedir piedad, para pedir compasión en favor de aquellos, Señor, que están necesitando hoy de tu intervención divina. Hay personas que adolecen de una enfermedad. Hay personas que están ahí postradas en sus camas, muchos de ellos en una camilla de un hospital, allí desposados, afligidos, abatidos. Tú eres el Todopoderoso y para ti no hay nada imposible. Oh, para que tu mano de amor, tu mano de misericordia sea extendida en favor de tus hijos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pido sanidad. Pido liberación para aquel que esté enfermo, para aquel que esté enfermo. Señor, envía tu palabra, da tu palabra, como lo hiciste con el siervo de aquel centurión que dijo, solo di la palabra y mi criado sanará. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Tuvo la fe, la certeza, la convicción, la seguridad de que tú eres el Mesías. Creyó con fe, con convicción que tú tienes poder y autoridad. Yo lo creo, Padre. Yo creo que tú eres el Todopoderoso, el que tiene el control. El control no tiene la muerte, no lo tiene la enfermedad, no lo tienen los demonios ni Satanás. Tú tienes el control, Padre eterno, príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores. Extiende hoy tu misericordia en favor de los enfermos. Hay muchos que están esperando ese milagro regenerativo en su cuerpo. Sánalos en el nombre de Jesús. Yo declaro vida, yo declaro sanidad sobre el enfermo. La enfermedad se va en el nombre de Jesús y declaro sanidad sobre el enfermo. Padre, hay muchos que están pidiendo por protección, muchos que están ahí angustiados, afligidos, pidiendo tu cobertura, que tu mano poderosa los proteja de todo mal, de todo peligro. Extiende hoy esa gracia, esa misericordia y protege hoy a aquellos que se sienten angustiados, que se sienten abatidos y desesperados. Hay otros que necesitan la provisión, mucho pueblo, muchas familias que necesitan esa provisión. Provee esa bendición. Espíritu Santo de Dios, te ruego, te pido que proveas tú, amado Dios, esa bendición. Bendice las vidas, provee ese alimento, ese
pan de cada día llega a los huérfanos, a las viudas, a los desamparados, a los necesitados, y dales ese alimento. Provee tu bendición, llena sus vidas con esa bendición. En el nombre de Jesús, también oramos por los pastores, para que tú, Señor, fortalezcas la fe de los siervos. Oramos por sus familias. Bendice a la familia de los pastores, a sus hijos, a su esposa. Bendice el ministerio. Úsalos, guárdalos en el hueco de tu mano. Te ruego por cada congregación, por cada siervo, cada sierva, por cada miembro. Pido tu fortaleza, tu bendición, que tú produzcas un avivamiento, que tú pongas ese sentir, que tú aumentes esa fe, esas convicciones, para que no menguemos, sino que cada día nos esforcemos por coronar la meta, por hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Así bendice en gran manera tu iglesia, tu pueblo. Bendice al pastor Fran, bendice a su familia, bendice, Señor, su ministerio, bendice su trabajo de una manera especial. Oro por tu respaldo, por tu cobertura, por tu gracia, por tu bendición en favor de él, en favor de su familia. Guárdalos, mi Señor. Quiero pedirte también por los que laboran en el ministerio de salud, por los doctores, por las doctoras, médicos, enfermeros, enfermeras, por el personal que labora en el Ministerio de Salud, por esos héroes que están en la primera fila de batalla, en la primera línea de batalla. Guárdalos, ayúdalos, bendícelos, protégelos, mi Señor, porque son valientes que están allí peleando esa buena batalla. Padre, los cubrimos con tu sangre preciosa, los cubrimos con tu poder, con tu sangre preciosa. Oramos también, oramos por los cuerpos de seguridad, por la Policía Nacional Civil, por la corporación, por cada uno de los que están allí velando por el orden, por la seguridad en nuestra nación, por el Ejército Nacional, por cada uno de los que están en los diversos puntos fronterizos, por los que están en los diferentes lugares peleando esa batalla, velando por el orden y la seguridad, por estos valientes que están en la primera línea de batalla. Cúbrelos, protégelos, Señor, provéeles la bendición, el alimento, ayúdalos para que no se desanimen y recobren nuevas fuerzas, sabiendo que la labor que están haciendo es grande, es apremiante. Señor, te lo rogamos a ti, en el nombre poderoso de Jesús. También quiero orar por aquellos comerciantes, por los micro y pequeños empresarios, por los medianos empresarios, por estas personas que han visto cómo esta situación les ha golpeado. Muchos de ellos desesperados, abatidos, viendo pérdidas. Señor, lo que años de trabajo, de sufrimiento y lágrimas, ahora lo ven derrumbado. Tú haces milagros. Yo sé que tu mano poderosa se está moviendo para aumentar esa fe, para dar ese gozo y para dar la victoria a tu pueblo. En el nombre de Jesús, solo te pedimos misericordia por nuestra tierra. Solo te pedimos misericordia, compasión por nuestra nación. Te pedimos misericordia, piedad por las naciones del mundo. Sé que tú traerás un milagro. Sé que tú harás esa obra. Sé que tú eres el que gobierna, tú tienes el control y tu propósito se está cumpliendo. Ahora estamos unidos en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo sentir, sin ver rótulos, sin ver el color de la piel, sin la distinción social. Estamos clamando, necesitados de ti, necesitados de tu ayuda, sabiendo que tú, mi Dios, eres el Todopoderoso, que
tú reinas con poder, que tú tienes la autoridad. Por eso hoy nos humillamos ante ti, pedimos perdón por nuestros pecados, por los pecados de nuestra casa, de nuestra familia, por los pecados de tu iglesia, por los pecados de nuestra nación, por los pecados de las naciones del mundo. Nos humillamos porque escrito está, Señor, escrito está que si tu pueblo se humillase y se volviesen a ti, Señor, tú escucharías la oración, tú responderías perdonando nuestros pecados y sanando nuestra tierra. Lo creemos, lo creemos, lo creemos. Como siervos tuyos, hoy nos ponemos en la brecha a favor de la tierra, humillándonos, pidiendo misericordia, sabiendo que tú eres un Dios misericordioso, grande en amor y misericordia, que eres fiel y verdadero. Gracias, mi Señor. Gracias porque sé que tú lo harás, porque sé que tú nos das esa respuesta. Yo lo creo. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú nos darás esa salida, esa respuesta. Padre, la recibimos por fe en el nombre de tu Hijo Jesús. Bendice al pastor Frank López. Bendice su ministerio, Señor. Bendícelo, Padre. Bendice a su familia y a todos los que han de reproducir esta transmisión. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Pastor, un privilegio. Un privilegio, Amén. una bendición de parte de Dios haber tenido este tiempo. Gracias por la invitación. Deseo que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Y a todos los hermanos que han estado con nosotros, a los que van a estar dentro de un momento o en otra ocasión reproduciendo esto, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Gracias, pastor. Los agradecidos somos nosotros también por brindarnos este tiempo. Vamos a llegar hasta acá. Gracias, mis amados hermanos. Recuerde que esta es una edición más de el espacio Nuevo Tiempo, donde estamos teniendo testimonios y hermanos, salmistas, pastores, que de una u otra manera lleva un propósito, ser de edificación a la iglesia y pensar siempre también que el amigo pueda conocer de Jesús. Muchas gracias. Dios nos bendiga a todos. La próxima. Amén.